guardabosques, trabajadores forestales, cazadores y demás gente del bosque de Reddit, ¿cuál es su experiencia aterradora en el bosque que todavía no pueden explicar? Tenemos un campamento que visitamos durante los meses de caza y aproximadamente cada 2 fines de semana entre esos. Para llegar a nuestro campamento, tienes que salir de una carretera principal hacia un camino de grava, conducir aproximadamente 1 milla, luego girar hacia otro camino de grava por aproximadamente media milla. Está ubicado entre algunos otros campamentos, además de algunos residentes que viven allí. Es tranquilo, en su mayor parte. Hay algunos coyotes y gatos monteses. Los gatos monteses son los peores debido a su terrible grito. Suena como una mujer llorando por ayuda. También ha habido una pantera negra y perros salvajes. En 2013 estuvimos en el campamento para el Día de Acción de Gracias. Cazamos, pescamos, cocinamos, bebimos todas esas cosas buenas del campamento. Por la noche, nos sentamos alrededor de una fogata, intercambiando historias divertidas y simplemente escuchando el silencio del bosque. Mientras hablamos, todos escuchamos, ayúdenme. Al principio, pensamos que era un gato montés. Escuchamos un poco más y lo escuchamos de nuevo. Era la voz de un hombre que gritaba, ayúdenme. Repetidamente. Nuestro primer instinto fue tomar nuestras armas. El segundo, ir hacia la voz, pero nunca se sabe qué te puedes encontrar en el bosque. Estaba oscuro y hacía frío. Los cazadores conocían muy bien la zona. Llamamos a la policía y les explicamos todo a los agentes que acudieron. Lo raro fue que no la oímos ni una sola vez mientras los agentes estuvieron con nosotros. Ni una sola vez. Los agentes se fueron y volvimos a oír al hombre, repitiendo, ayúdenme. Media hora después, volvieron los agentes y no oímos ninguna llamada de auxilio. De nuevo, silencio. Todos decidimos que lo mejor era entrar en nuestro campamento para pasar la noche. Nunca supimos nada. Solo he vuelto al campamento una vez desde entonces. Me asustó mucho. He vivido en las Smoky Mountains la mayor parte de mi vida. En cualquier lugar donde he vivido en las Smoky Mountains, he estado completamente rodeado de bosques, naturalmente. Una noche, como a la 1 de la madrugada, estaba sentado en mi porche bebiendo una cerveza. Si no has vivido aquí, durante el verano, la naturaleza es ruidosa. No es silenciosa. Cigarras zumbando, ranas eructando, etc. Es como el ruido blanco definitivo. Mientras bebía mi cerveza, noté que todo en el bosque se había quedado en silencio. Lo cual es bastante fácil de notar cuando vives aquí porque eso no sucede. De repente, oí el ruido más aterrador del que jamás había oído hablar, creo que a unos 30 o 40 metros de mí. Era un grito fuerte, chillón, literalmente espeluznante, como un estridente. Sonaba, no humano. No era un puma porque los había oído antes, y son raros en la zona donde vivía. Me levanté, dije, no, en voz alta y entré corriendo. Esa fue la única vez que pasó. Sigo viviendo en la misma casa y sigo bebiendo la misma cerveza en el mismo porche. Siempre construíamos una casa tiki en el bosque, solo unos niños normales, y nos divertíamos muchísimo. Pero cada semana, al volver, estaba destruida y nos poníamos muy tristes, así que siempre construíamos una nueva. Un día vimos a un tipo con una sudadera negra desmontando nuestros palos. Nunca volvimos. He vivido en el desierto alto la mayor parte de mi vida, a 6.000 pies sobre el nivel del mar, por si te lo preguntas. Estaba montando a caballo solo en medio de la BFE en las Badlands, sin árboles y casi sin arbustos, así que los sonidos llegan muy lejos y no hay donde esconderse por mucho tiempo, cuando de repente sus orejas se animan. Siento que mi piel comienza a erizarse como si nos estuvieran observando. Mi caballo castrado, normalmente tranquilo, comienza a entrar en pánico. Empiezo a sentirme muy mareado y mi caballo tropieza. Me desmayo. Recupero la conciencia 1 hora más tarde, aproximadamente a 3 millas del incidente incitador, todavía en mi caballo. Está empapado de sudor y temblando por todas partes. Todavía no estoy seguro de lo que pasó.
Tenía mucha agua y bocadillos. Hacía unos 65 grados y había viento, así que no creo que el clima o la deshidratación / hambre fueran un factor. Nunca antes ni después había sufrido un desmayo, y ese era el caballo más confiable y tranquilo que he tenido. Ahora me da escalofríos de solo pensarlo. No es mi historia, sino la de mi hermana menor, de 20 y pocos años. Ella estuvo en Colorado el año pasado y fue de excursión con su amiga. El plan era subir la montaña, parar a mitad de camino y acampar, y terminar la caminata a la mañana siguiente. Empezaron la caminata y pararon a acampar a mitad de camino. Ella dijo que empezó a llover a cántaros esa noche, lo que significaba que la cima probablemente estaría nevada. A la mañana siguiente continuaron la caminata, pero empezó a complicarse. Su amiga solo llevaba sandalias chaco y no botas de montaña adecuadas, ya que no esperaban la nieve. Se detuvieron en un arroyo y estaban decidiendo si querían regresar, ya que no estaban bien preparados, cuando oyeron un débil "ayúdenme". Ambas se quedaron quietas. Lo volvieron a oír. Decidieron seguir el arroyo hacia la voz de la mujer. Llegaron a un claro cubierto de nieve y encontraron a una mujer tumbada en ella con ropa deportiva básica, mallas, chaqueta ligera y zapatillas deportivas. Mi hermana dijo que tenía las piernas hinchadas, descoloridas y con cortes feos. Mi hermana le preguntó cuánto tiempo llevaba allí y la mujer respondió que solo unas horas. Mi hermana le dijo, bueno, tenemos que bajarla de la montaña. La mujer respondió, no, tengo que subir, ahí está aparcado mi coche. Mi hermana respondió, no, no hay acceso para coches en la cima, lo que indicaba que la mujer estaba confundida. La bajaron y mi hermana no dejaba de repetir lo confundida que estaba. Llegaron abajo y encontraron el coche de la mujer. Mi hermana no tuvo señal para llamar al 911. En fin, mi hermana le dijo que la llevaría al hospital, pero la mujer se mantuvo firme y dijo que solo quería volver a su hostal. Mi hermana la llevó allí conduciendo el coche de la mujer. Una vez en el hostal, les dio las gracias y entró. Mi hermana habló con los dueños y les dijo, hay que llamar a un médico, está muy confundida y no se comporta con normalidad. Llamaron a un médico y la trasladaron al hospital. Resulta que esta mujer es de Chicago, tiene la presión arterial baja y era la primera vez que escalaba una montaña, además, estaba sola. Se desmayó durante la caminata y luego cayó nieve sobre ella. Tenía hipotermia y solo pensó que había estado inconsciente unas horas, pasó la noche afuera, en la oscuridad, con frío y sola. No podía imaginar el terror que debió sentir. En fin, mi hermana fue a verla al hospital y la mujer le agradeció por salvarle la vida. Todavía mantienen un contacto superficial. Mi amigo y yo estábamos caminando por el bosque. Él estaba en el campamento y fui a ver cómo estaban las cosas a unos 800 metros de distancia. De repente, como si alguien hubiera accionado un interruptor, el bosque se quedó en silencio. Sin viento, sin hojas susurrantes, sin pájaros. Simplemente el silencio más inquietante que he experimentado. Después de unos minutos, de repente volvieron los ruidos normales del bosque. Pensando que debía haber tenido una convulsión o sordera temporal o algo así, regresé corriendo al campamento, solo para ver a mi amigo allí de pie con una mirada confundida y asustada en su rostro. Debí tener una mirada similar porque inmediatamente me preguntó si había oído el silencio. Intentamos encontrar una explicación, pero el silencio absoluto en el bosque parece imposible. Más aún al ser tan repentino. No es mi historia, sino la de mi padre. Cuando mi padre tenía 20 y tantos años, se alojaba con mi madre en una pequeña cabaña en los bosques de Colorado. Era bastante remota, había otra cabaña a 1,5 millas y un camping a unos 5 kilómetros valle abajo. Una tarde, estaba pescando solo en un río cercano. Al caer la noche, decidió dar por finalizado el día y volver a la cabaña a cenar. Mientras caminaba de vuelta por el bosque, tuvo la extraña sensación de que lo observaban, pero no veía a nadie ni nada. Siguió caminando de vuelta, y de repente oyó un palo romperse detrás de él. Se detuvo, buscando el origen del sonido, pero seguía sin ver nada. Nervioso, siguió caminando de vuelta, un poco más rápido, y entonces oyó otro palo romperse, giros y nada más.
Esto le ocurrió unas 3 o 4 veces, pero cada vez que se detenía a escuchar y mirar, había un silencio absoluto y nada más se movía. Para cuando finalmente regresó a la cabaña, ya casi había anochecido. Nunca supo que lo seguía, pero fuera lo que fuese, lo dejó en paz después de eso. Supuso que un puma lo acechaba o algo así. Aunque era realmente inquietante. Excursión de senderismo y acampada por un bosque remoto de Maine. El sendero cruzaba un camino forestal cubierto de vegetación. Consulté un mapa topográfico. Vi un sapo maderero que conducía a un estanque aislado. Caminé hasta el estanque. Encontré un pequeño claro. El lugar perfecto para acampar. Me acosté poco después del atardecer, aproximadamente a las 8:30 de la noche, y me desperté alrededor de la 1:30 de la mañana con ruidos lejanos pero fuertes que provenían de todos los ángulos. Subí por el camino forestal en ambas direcciones, cruzando el estanque y adentrándome en el bosque. Se oían gemidos y ululatos graves y profundos, que ocasionalmente alcanzaban tonos más agudos. He estado en el bosque la mayor parte de mi vida adulta. He estado en contacto con casi todos los mamíferos grandes del noreste y nunca había oído esos ruidos. Tampoco los he vuelto a oír. Nunca olvidaré ese sonido. Estaba conduciendo de Tucson a Denver en mitad de la noche. Me cansé, estaba saliendo y metiéndome en un saco de dormir en el desierto lejos del asfalto de 2 carriles en el que estaba, la autopista 666 por cierto, desde entonces ha cambiado de nombre porque todos robaban las señales. En fin, sal de la carretera, entra en un camino de tierra y luego un poco más. Escondí la camioneta detrás de algo de vegetación y tiré una barra para dormir y una colchoneta en medio de la enorme noche estrellada de Nuevo México. No había nadie alrededor, ni luz, nada en absoluto, visibilidad a kilómetros de distancia. Estoy completamente solo en la nada completamente oscura y me estoy poniendo nervioso, mis ojos se están cerrando. Entonces lo oigo. Suena ridículo decirlo, pero es la misma música india que oirías en los viejos westerns en blanco y negro. Música nativa, voces y un tambor. Literalmente creo que estoy soñando y cuando empieza estoy petrificado porque ese ruido que aparece de la nada simplemente me pone hielo en las venas. Relájate un poco y descongélate, e intenta ser lógico sobre lo que estoy oyendo, que no tiene manifestación física de su origen, así que, pensando lógicamente, ahora en lugar de puro pánico, podría estar en la reserva en este punto. Tal vez viene de detrás de una colina previamente invisible. Me levanto, miro a mi alrededor. No veo nada en absoluto. Va y viene en volumen. No parece venir de ninguna dirección. No tengo ni idea. Busqué pruebas y no encontré ninguna. Me arrastré de nuevo en la bolsa porque había estado conduciendo durante horas, y cantaron toda la noche. La lógica me dice que tenía que ser un grupo de personas que no vi. Pero miré, y no había ruidos secundarios como hablar o detenerse ni nada. Solo ese tambor indio. Y el "y ya ya jai ya". Lo que originalmente era aterrador se volvió tranquilizador y terminé durmiendo fantásticamente. Más tarde me enteré de que era un tramo terrible de carretera para que sucedieran cosas muy malas, aparentemente hizo honor a su apodo 666 para accidentes y cosas malas que ocurren. Yo no tengo nada parecido, pero un amigo me contó esta historia. Así que fue con un amigo a hacer senderismo por un sendero cerca de nuestro pueblo. Al norte del estado de Washington, había muchos bosques y árboles. Al llegar al inicio del sendero, había otro coche allí, y recuerda haber visto a una persona en ese coche. La persona del coche los miraba fijamente, con lo que describió como una cara muy blanca e inmutable. Los miraba fijamente sin intentar disimularlo ni apartar la mirada. Mi amigo se asustó y decidió irse. 1 o 2 semanas después, un par de excursionistas y un guardabosques aparecieron muertos en esa misma zona. Estoy bastante seguro de que atraparon al tipo, pero no recuerdo si publicaron su foto. Súper escalofriante. Me pasó algo un poco espeluznante cuando era estudiante de guardabosques este verano. El bosque en el que trabajaba estaba a unos 20 km del pueblo más cercano,
que tenía unas 1200 personas, y normalmente salíamos a hacer lo que tuviéramos que hacer en el bosque sobre las 7 de la mañana. Llegamos al bosque sobre las 7:30 de la mañana y llevábamos unos 12 km por la carretera cuando doblamos una esquina muy lentamente y vimos lo que al principio pensé que era un arbusto o una estatua de aspecto extraño, pero en realidad era una persona sentada en un tocón tallado al lado de la carretera, simplemente sentada allí. Lo que realmente me desconcertó fue que esta persona llevara una parca y un pasamontañas debajo en pleno verano. Pasamos junto a esta persona muy despacio y levantó una mano para saludarnos lentamente mientras pasábamos, y fue simplemente espeluznante. Nunca más los volví a ver después de eso, pero a veces hacía que salir de excursión fuera un poco más incómodo cuando estaba solo. Abróchate el cinturón para una larga noche. Cuando tenía 6 años, mi niñera era una simpática señora de mediana edad y su igualmente simpático marido. Mi hermano gemelo y yo siempre estábamos en su casa en verano y pasábamos el rato con los 2 nietos de la pareja, otro niño y una niña de edades similares. Este era literalmente mi lugar feliz. Esta señora tenía la mejor colección de películas para una niña de 6 años. Fue donde vi El último unicornio por primera vez, además de La Sirenita, El ratón detective, La primera en busca del Valle Encantado y La tostadora valiente. Y su marido era un cocinero fenomenal para un niño. Todos los días eran día de nuggets de pollo y pizza. Tenían cuatrimotos para niños, una piscina, una enorme casa de juegos para niños y un trepador en el patio trasero. Y ofrecieron el mejor espectáculo del 4 de julio del condado en años. Yo, con 6 años, era la niña más feliz del maldito planeta. También eran algunas de las personas más ricas de nuestra zona. Ninguno de los dos trabajaba, así que no tengo ni idea de dónde salió el dinero, pero no me importaba. Un día, a mediados de verano, los 2 chicos se portaron como niños normales y la niña pequeña y yo pensamos que se portaban mal. En realidad, los chicos querían jugar a la guerra o algo así, y las chicas a la boda. O algo igualmente estúpido. Da igual. Ella y yo estábamos tristes y nos negamos a jugar con los chicos. En cambio, decidimos ir a recoger flores que crecían en la linde del bosque. Pensamos que era gipsófila, pero en realidad era solo cicuta venenosa, en serio. Niños, ¿verdad? Así que estábamos caminando por la linde de un denso bosque en medio de la zona del Banjo en el sur de Ohio. Esto fue en 1990, así que no nos preocupaba el peligro de extraños porque estábamos muy lejos en el campo. Los adultos sí se preocupaban por los animales de vez en cuando porque en el condado de al lado hay osos y pumas, pero nosotros, los niños de 6 años, no teníamos miedo. Terminamos entrando en la propiedad del vecino a recoger estas flores cuando encontramos un hueco en la línea de árboles. Era un sendero viejo y desgastado que se adentraba en el bosque. Por alguna razón, o sea, porque fuimos tontos, ella y yo decidimos dejar las flores y tomar el sendero del bosque para ver a dónde nos llevaba. El sendero en sí no tenía nada de especial. Estaba desgastado, pero sin mantenimiento, ya que había raíces de árboles que lo atravesaban en algunos tramos. En un momento dado, nos topamos con un pequeño puente. Ambos estábamos un poco confundidos, pues nos habían dicho que no había arroyos en nuestra zona, pero allí había un puente. Tampoco era un puente especialmente viejo. Pero el lecho del arroyo estaba seco como un hueso. ¡Qué raro! Seguimos adelante porque, ¿por qué no? Supongo. No estoy seguro de cuánto caminamos más allá del puente, pero terminamos en un claro rodeado de piedras en un círculo. El claro era tan grande que había un hueco entre los árboles que dejaba entrar la luz del sol. Y en medio del círculo había un enorme pozo con paredes de piedra. Era tan grande que había escaleras empotradas en las malditas paredes en una espiral enorme. Mi amiguita estaba hipnotizada por el pozo. Encontró una piedra y la arrojó. No la oímos caer al fondo. Mientras buscábamos más piedras para tirar, yo rebuscaba entre la maleza junto a las piedras más grandes y, de hecho, las miré. No eran piedras normales. No. Yo era muy lista, ya leía a nivel de tercero de primaria el verano anterior a primero, algo que me encantaba presumir a cualquiera que se quedara quieto durante 3 segundos o más, para poder leer las estúpidas piedras. Había nombres y fechas grabados en piedra tosca. Estábamos en un maldito cementerio.
En medio del bosque. Lejos de nuestros adultos. Recuerdo que me dio escalofríos darme cuenta de esto. Momentos después, mi amiguita se quedó muy callada y me dio un codazo. Señaló el borde del claro al otro lado del pozo. Por suerte, no el lado por el que habíamos entrado al cementerio. Creo que me habría estallado el corazón. Estaba señalando una forma oscura que estaba justo dentro del bosque frente a nosotros. Ambas nos levantamos muy lentamente y miramos fijamente esa forma oscura. En algún momento, la niña me tomó de la mano e intentó que me fuera, pero no pude moverme. El miedo era paralizante. No se movió hasta que las nubes cubrieron el sol y nuestro claro brillante y acogedor se volvió ligeramente sombrío. Entonces, la forma se movió. Era una cosa con forma barra diagonal tamaño adulto que llevaba largas túnicas oscuras con una capucha sobre la cara. Éramos niños estúpidos, pero no tan estúpidos. Ambas nos dimos la vuelta y corrimos tan rápido como nuestras piernitas nos permitieron. Mi amiga era más rápida que yo porque yo era corpulenta, una niña con pasión por la lectura, las películas y la pizza tiene sobrepeso, ¿quién lo hubiera pensado? Así que llegó primero al puente. Yo no iba muy lejos. Miré hacia atrás después de cruzar el puente y ese imbécil estaba parado al borde. Simplemente parado allí. Grité, me oriné encima y seguí corriendo. Tropecé con la raíz de un árbol en el camino, rompiéndome los pantalones y destrozándome la rodilla en el proceso. Me levanté a toda prisa y seguí corriendo. Salimos de entre los árboles como si nos ardieran los pelos, gritando y llorando, y fuimos directos a casa de los abuelos de la niña. Su abuelo estaba en el patio trasero plantando algo y vino corriendo cuando nos oyó. Estábamos completamente histéricos y nada podía calmarnos. Pasamos horas sollozando mientras los abuelos nos bañaban, nos ponían ropa limpia e intentaban calmarnos. Cuanto más decían que no había nadie en el bosque, más histéricos nos poníamos. A los dos nos llevó meses volver a la terraza trasera. Todos estaban convencidos de que nos habíamos inventado la historia con nuestra imaginación hiperactiva, pero los adultos no siguieron la corriente. Los niños, no tanto. El verano siguiente, nos obligaron a ir al patio trasero para la fiesta anual del 4 de julio. Un montón de niños. Todos sabían nuestra historia y uno de los adolescentes, un cabrón, ¿sabes?, gritó mentiras. Nos intimidó durante horas hasta que le dijimos dónde estaba el sendero en el bosque. Y luego nos hizo ir con él. Y otro incidente en el que me oriné en los pantalones. Sí. Para mi gran alivio, cuando llegamos a donde ella y yo recordábamos que estaba el sendero, no había nada. Ningún sendero. Solo una mata muy espesa de cicuta. Intentó atravesarlo y terminó con niguas del cuello a los pies. Y se metió en un montón de problemas por arrastrarnos a los niños allí una vez que regresamos. Así que ella y yo nos sentimos aliviados de no volver, pero a partir de entonces, todos esos niños pensaron que éramos unos mentirosos despiadados. 15 años después, 16 años después de que todo esto sucediera, mi madre mencionó que el abuelo había fallecido unos meses antes, mientras yo estaba en la escuela. Tenía 22 años en ese momento y casi había olvidado lo que pasó en el bosque. Le di el pésame y le pregunté qué había pasado. O sea, este tipo era amigo de mi madre desde hacía más de 20 años. Mi madre empezó a mostrarse evasiva, así que me dio curiosidad y la presioné. Dijo que se había ahorcado en el garaje. Dios mío. Vaya, vale. Qué mal. Y entonces me contó la parte mala. Su nieta, mi amiguita, fue quien encontró su cuerpo. A su alrededor había cuadernos con escritos de personajes raros que había acumulado durante mucho tiempo, algunos aparentemente de principios de los 70, que detallaban sus tratos con demonios, espíritus y otras locuras. Había dejado notas para todos sus seres queridos. La nota para su nieta era una disculpa por no haberla protegido del demonio del pozo. Y la nota para su esposa era una disculpa por dejarla, ya que era la única forma de protegerla a ella y a las demás personas que amaba. Parece que la explicación de su riqueza eran los tratos hechos con los demonios. Después de unas décadas de estos tratos, habían empezado a venir a cobrar las deudas que el anciano debía y lo que querían era que matara a su familia como pago, así que se suicidó.
Fue la cosa más loca que había oído en mi vida, pero tenía todo el sentido del mundo. Todos descartaron al tipo como si tuviera un problema de salud mental grave, tiraron los diarios, lo enterraron y siguieron adelante. Ninguna investigación. Nada. Puedo racionalizar todo lo que vimos y experimentamos como algún tipo de reacción psicológica extraña al recoger cicuta. Sin embargo, eso no explicaría cómo ambos tuvimos exactamente el mismo delirio. Sé que lo que vi fue real. Puede que no recuerde todos los detalles casi 30 años después del hecho, pero recuerdo el miedo. Y todavía tengo una cicatriz en la rodilla que nunca se ha desvanecido. No le tengo miedo al bosque ni a la oscuridad ni a nada. Pero tengo un profundo respeto por los muertos y no me meto con demonios. En las inmortales palabras de Daki, no, no, no.